Nosotros habíamos empezado a hablar de este problema de que, como sabíamos resolver ecuaciones con una incógnita, queríamos ver cómo era el asunto de ecuaciones con más incógnitas, ¿sí? Y no me acuerdo cuál era el ejemplo que dimos, pero seguramente era algo de la pinta 2x más y igual a 3 y 3x menos 1 igual a 2, algo por el estilo, ¿sí? Suponete que vos querés resolver una cosa así. Entonces dijimos que íbamos a tener un par de maneras de pensar en qué significa este sistema de ecuaciones. Los x menos y igual a 1. Entonces, miremos por ejemplo la primera de estas. ¿Qué significado le podemos dar? ¿Sí? 2x más y igual a 3. ¿Sí? Entonces, esta condición eh, no la satisfacen todos los puntos del plano. ¿Sí? Todos los puntos de R2 no cumplen. Por ejemplo, mira, si yo agarro el P igual a 1, 2, ¿sí? El punto 1, 2, o el vector 1, 2. El vector 1, 2 no cumple con esto, ¿no? Porque cuando yo reemplazo la X por un 1 y la Y por un 2, no cumple, ¿no? Te queda 2 por 1 más 2, que te da 4, que no es 3. Entonces uno dice que P no es solución de esta primera ecuación. ¿Sí? P no es solución. O sea que, dada una ecuación, hay algunos puntos que son solución y otros que no. ¿Sí? Podríamos tratar de buscar alguno al tanteo, ¿no? Por ejemplo, el 0,3. ¿No? 0,3 cumple porque yo hago 2 por 0 más 3, es 0 más 3, que es 3. O sea que Q sí es solución. Hay algunos puntos de R2 que son solución y otros que no. Entonces vamos a ver cómo podemos caracterizar a los puntos que son solución. ¿Sí? ¿Cómo podemos caracterizar a las soluciones de esta primera? Aquí son solución de R2. Claro, porque estos son puntos del plano cartesiano, de R2. ¿Sí? Cuando vos mirás el plano cartesiano tenés el punto 1, 2, 1 en la X y 2 en la Y. Este no es solución. Pero después teníamos el 0, 3, que es 0 en la X y 3 en la Y. Ese sí es solución. Entonces, la pregunta sería si nosotros podemos caracterizar a los que sí son solución. La pregunta sería, ¿cómo caracterizamos a los XY solución? ¿Sí? Vamos a dar una caracterización, digamos, geométrica de esto. A ver qué pasa. ¿Hasta acá me seguís? ¿Sí? Bueno, entonces, quedémonos con 2x más y igual a 3 y veamos qué es lo que nos dice esa ecuación. Entonces, por un lado, 2x más y igual a 3 me da una condición para que un punto sea solución. ¿Sí? Entonces, uno puede llegar a pensar que los XY solución en la ecuación tienen que verificar esta condición.
deben verificar, vamos a llamarla 1 en romano. ¿Sí? Deben verificar 1. Es decir, que si yo pudiese de esta expresión encontrar una expresión para la y o para la x, eso estaría bueno, porque fíjate que 2x más y igual a 3 es exactamente lo mismo que pensar en y igual a 3 menos 2x. Creo que acá hay más marcadores. Tengo. O sea que 2x más y igual a 3 es equivalente a y igual a 3 menos 2x. ¿Sí? Una ecuación vale si solo si vale la otra. Y lo bueno es que esto, acá, es una descripción de la y en términos de la x. ¿Sí? Entonces, un punto xy resuelve 1 solamente cuando la y es 3 menos 2x. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una expresión para la y, ¿sí? Si tenemos una expresión para la y en términos de la x, fíjate qué es lo que ocurre. Acá ya viene una cosa como bastante piola. Observación. xy solución de 1 implica que x se puede escribir como, bueno, donde dice x es la x, pero la y yo la puedo reemplazar por 3 menos 2x. Y esto, ¿sí? Yo lo puedo pensar como la suma de dos vectores. Un vector que tiene x y un vector que no tiene x. Fíjate, esto lo puedes pensar como x, menos 2x más el 0,3. Cuando yo hago esta cuenta, recupero el de arriba. ¿Sí? Y aún más, en este primer vectorcito tenemos x en cada una de las entradas. Y eso es como haber multiplicado por x. ¿No? Esto es como tener x por el 1 menos 2 más el 0,3. ¿Sí? Vamos a agregarle. ¿Sí? Entonces, fíjate que estas soluciones, ¿sí? Las soluciones de esta ecuación, se pueden pensar como los múltiplos del 1 menos 2 más el 0,3. Entonces, fíjate qué significa esto en términos geométricos. ¿Sí? Una solución, si yo pongo x igual a 0, va a ser el 0,3. 1, 2, 3. Este es un punto que es una solución. ¿Qué pasa si vos reemplazás x igual a 1? Si vos reemplazás x igual a 1, te queda 1 por 1 menos 2 más el 0,3. Si yo acá reemplazo por un 1. 1 menos 2 más el 0,3. Me queda el 1, 1. O sea que el 1, 1 es solución. El 1, 1, acá. ¿Qué pasa si yo reemplazo x igual a 2? Si yo pongo x igual a 2, me va a quedar el 2 menos 4 más el 0,3. Entonces es el 2 menos 1. ¿No? Entonces, si uno va dando diferentes valores a x, uno va estirando este vector, que originalmente es el 1 menos 2,
este se va estirando y está apoyado en el 0,3. Entonces lo que pasa es que las soluciones de 1 geométricamente caen sobre esta recta, que tiene a este vector de acá como dirección y este de acá como un punto de paso. O sea que la solución o el conjunto de soluciones de una ecuación lineal de dos variables reales es una recta. Te da Una recta. Una recta solución. ¿Sí? Vamos a llamarla L1. ¿Sí? Vamos a llamar L1 ese. ¿Sí? O sea que las soluciones de una ecuación lineal de dos variables, ¿sí?, van a tener generalmente esta pin. ¿Sí? Si yo cambio esto de acá, claramente va a cambiar la recta, ¿no? Entonces uno piensa que en el plano cartesiano, una ecuación lineal es como tener una recta. ¿Sí? Las soluciones de esta ecuación forman una recta. Entonces hay como una correspondencia entre ecuaciones y rectas. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa cuando miramos 2. ¿Qué pasa si miramos 2 ahora? ¿No? Si yo, creo que era 3x menos y igual a 2. ¿No? Bueno, con este podemos hacer un negocio similar, ¿no? Podríamos elegir alguna para despejar. Suponete podríamos despejarla ahí. ¿Sí? Y acá te va a quedar que esto es 3x menos 2. Por lo tanto, x y es solución de 2 solamente cuando la y es 3x menos 2. O sea que el xy se tiene que escribir de la forma x, y donde dice y puedo poner 3x menos 2. ¿Sí? Hicimos lo mismo que en el caso anterior. Esto se escribe como un vector que tiene x y uno que no tiene x. Y la x que aparece en cada factor, en cada componente, lo sacamos. Me perdí un poco en el cero. Creo que las manos ¿de dónde sale el cero? Claro, esta primera componente, ¿tiene algún número que se le esté sumando? No. Sí, el 0. Ah, X es x más 0. entonces. Entonces, esto es x más 0, 3x menos 2. Claro. ¿Está? Entonces, si uno obedece la misma lógica que acá, entonces las soluciones de 2 van a formar una recta. Que van a pasar, en este caso va a pasar por este punto, o sea que la recta va a estar apoyada en el 0 menos 2, y va a constar de los estirados del 1,3. Antes eran los estirados del 1 menos 2, ahora son los estirados del 1,3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora dibujamos la otra recta? ¿Sí? Me voy a parar en el 0 menos 2, eso es 0 en la x y menos 2 en la y. Si nos apoyamos en el 0 menos 2, ahí está, bien. Es este. Y ahora vamos estirando el 1, 3, o sea, 1 para adelante y 3 para arriba. ¿Sí? 1 para adelante, 1, 2, 3 para arriba. 1 para adelante, 1, 2,
3 para arriba. Y acá tenemos las soluciones de 2. Entonces medio como que ya está, ¿no? Nuestro problema inicial era de resolver dos ecuaciones simultáneas, ¿sí? La primera era 2x más y igual a 3. Nuestro problema inicial de resolver simultáneamente las dos, lo podemos interpretar geométricamente. Decimos, las cosas que resuelven la primera están sobre la línea roja. Las cosas que resuelven la segunda están sobre la línea verde. Entonces la pregunta es, si yo quiero resolver las dos en simultáneo, ¿quiénes van a ser las soluciones? Los que estén en las dos rectas a la vez. Entonces, claramente, para resolver simultáneamente las dos ecuaciones, tengo que mirar los puntos compartidos entre las dos rectas. ¿Sí? Las soluciones constan de la intersección entre L1 y L2. ¿Sí? La intersección entre dos rectas distintas, ¿sí? O es vacía o consta de un solo punto. En este caso, estas dos rectas no son paralelas, son distintas, hay un solo punto de solución. Es este de acá. ¿Sí? Entonces, ahora que vemos geométricamente esto de acá, estaría bueno encontrar analíticamente la solución. A ver qué podríamos llegar a decir de manera analítica sobre la solución. Y bueno, esto es bien sencillo, digamos. Nosotros hicimos todo esto como para mirar las rectas, pero si tenemos una descripción de la I, de la segunda, bueno, pedimos que esa I también funcione en la otra. Entonces, despejamos las dos I, igualas y sacas las X. Analíticamente, eso es algo que es bien sencillo. Dos x más y igual a 3. Esto te dice que la y es 3 menos 2x. 3x menos y igual a 2. Esto te dice que y es 3x menos 2. Entonces la y se tiene que poder escribir de las dos maneras. O sea que lo de arriba tiene que ser igual a lo de abajo. Ahora juntas las x de un lado solo y estás. Este pasa restando y este pasa sumando. ¿Sí? Entonces, este 2 que está restando pasa sumando, este menos 2x restando pasa sumando. 5 igual a 5x, o sea que x es igual a 1. ¿Sí? Y si la x es igual a 1, cuando reemplaces, en cualquiera de los dos te va a dar la y. Si la x es 1, la y es 1 también. Entonces la intersección entre esas dos rectas es la solución 1, 1. ¿Sí? Sí, podemos volver a verlo. Claro. Acá nosotros vimos que las soluciones de este sistema de ecuaciones geométricamente es la intersección de dos rectas. Entonces el tema es cómo encontramos quién es ese punto. Entonces decimos, una posibilidad sería despejar la y de arriba, despejar la y de abajo. Entonces, como es el único punto que estamos buscando, esta y tiene que ser igual a esta y. Porque estamos hablando de este punto. Entonces, 3 menos 2x tiene que ser igual a 3x menos 2. Y acá despejas para sacar la x. ¿Sí? Igualando.
Tengo mala suerte con los girones. Ok. Bueno, este es un ejemplo bien sencillo, en pocas variables, donde esto se puede hacer a mano. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es que vamos a tener un mecanismo que a nosotros nos va a permitir hacer esto sin tener que hacer como elecciones. Es decir, acá la I quedaba fácilmente despejable de cualquiera de los. A veces, cuando uno tiene más incógnitas, es más difícil elegir. Bueno, por suerte uno no tiene que elegir, uno tiene un mecanismo que a uno le permite hacer esto de manera bastante más rápida. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá me seguís? Sí. ¿Sí? Bien. Observación. Observación. ¿Sí? Podemos aprovechar el principio de conservación, las igualdades. ¿A qué llamamos principio de conservación de las igualdades? Es que si uno tiene una igualdad, uno está diciendo que lo que está de un lado es igual a lo que está del otro. Esas dos cosas no las puedo distinguir. Entonces, si uno le hace una operación a uno de los costados, da lo mismo que si se lo hace al otro de los costados, porque los argumentos son intercambiables, ¿no? Entonces, si, si A es igual a B, entonces, si yo a A le sumo C, es como a B sumarle C. ¿Sí? A más C, lo mismo que B más C. ¿Sí? Y si A es igual a B, entonces, si yo a A lo multiplico por C, es como a B haberlo multiplicado por C. ¿Ok? Entonces, lo que me dice esto es, si yo tengo igualdades, ¿sí? Si a ambos lados hago lo mismo, entonces podría eventualmente llegar a nuevas igualdades con la esperanza de que sean más sencillas de interpretar. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a resolver este problema usando esta idea. Vamos a entender un mecanismo que a nosotros nos va a permitir resolver este y un montón de otros problemas. 2x más y igual a 3, 3x menos y igual a 2. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, una cosa que a mí se me ocurre hacer sería, bueno, yo podría usar esta conservación, ¿no? Y decir, si esto es igual a esto, si yo a esto lo multiplico por 3, es como el 3 haberlo multiplicado por 3. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es a la primera ecuación multiplicarla por 3. Porque a mí se me ocurrió el 3. Ahora vamos a ver por qué. 2x por 3 es 6x, más 3y igual a 9. Y la ecuación de abajo la dejamos igual. 3x menos y igual a 2. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que podríamos hacer es a la ecuación de abajo multiplicarla por 2. Si vos a la de abajo la multiplicas por 2, ahora te queda
La de arriba, ¿cómo está? Y abajo, cuando multipliques por 2 el lado izquierdo, es lo mismo que haber multiplicado por 2 el lado derecho. 6x menos 2y igual a 4. ¿Sí? Y ahora podemos usar la otra, ¿no? Si yo tengo una igualdad, puedo sumar y restar lo mismo de los dos lados. Entonces, una posibilidad sería a la ecuación de abajo restarle la ecuación de arriba. Si yo a esto le resto esto, es como al 4 haberle restado 9. Entonces me queda 6x más 3y igual a 9. La primera queda igual. ¿Y qué pasa cuando hago 6x menos 6x? Eso se va, exacto. Me queda menos 2y, menos 3y, menos 5y. 4 menos 9 me da menos 5. ¿Sí? Entonces, el problema original, ¿sí? El problema original, que constaba de dos ecuaciones simultáneas, yo lo pude transformar en otro problema, de dos ecuaciones simultáneas, donde hay una diferencia entre el de arriba y el de abajo. ¿Qué diferencia es? ¿Qué pasa en el de abajo que no pasa en el problema de arriba? En tus palabras. Y en el de abajo no tengo una X. Ahí está. En el problema de abajo hay una ecuación que es más sencilla que en el problema original. ¿Por qué? Porque tiene menos incógnitas. Entonces, los principios de conservaciones, así como me llevan por un lado, me llevan para el otro. Es decir, si yo mediante estas reglas voy simplificando hacia abajo, eso significa que por conservación también yo podría reconstruir el problema original a partir de este. Entonces, estos dos problemas se ven diferentes, pero tienen las mismas soluciones. Eso se dio cuenta Gauss. ¿Sí? Entonces, este problema es mucho más fácil. Lo que uno dice es que este problema fue reducido según el método de Gauss. ¿Sí? Estas ideas ahora me van a permitir directamente despejar la I de abajo. Si uno mira la I de abajo, acá solamente tengo que pasar el menos 5 dividiendo. O sea que de acá yo ya sé que la I es 1. Salió directo. Y si la I es 1, ¿sí? Si la reemplazo arriba, me sale que la X es 1, porque el 3 lo paso restando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto que nosotros hicimos es un primer ejemplo del proceso de eliminación de Gauss. ¿Sí? Donde la idea rectora es, yo tengo que usar esos principios, ¿para qué? Para encontrar un sistema equivalente más fácil. ¿Sí? De eliminación. Eliminación gaussiana, ¿sí? Porque estoy eliminando incógnitas, encontrando un sistema equivalente más sencillo de expresar. ¿Sí? Esto usualmente requiere la repetición de muchos símbolos, ¿sí? Que son las incógnitas, pero que no juegan ningún papel a la hora estructural de ver cómo quedan las ecuaciones. Yo podría haber cambiado la X por un triángulo y la Y por un honguito o por un árbol y es lo mismo. Entonces, lo que está apareciendo acá es que en este sistema de ecuaciones son importantes los coeficientes de las incógnitas y no tanto el grafismo de las incógnitas.
Entonces, este mismo problema que nosotros resolvimos, en el folclore se suele resolver usando una notación, lo que llamamos notación matricial. ¿Sí? En vez de ir repitiendo x, y en todos lados, uno solamente escribe los coeficientes. ¿Sí? ¿Sí? Esto es una codificación de esto de acá, donde estoy ahorrando tiempo para no escribir las incógnitas, ¿sí? Lo que está a la derecha del igual lo pongo a la derecha de una raya vertical. ¿Sí? Estos son los que se llaman términos independientes. ¿Sí? Estos que están acá, el 2, el 3, el -1 y el 1, son los coeficientes del sistema. ¿Sí? Las cosas que acompañan a las incógnitas, son los coeficientes. ¿Sí? Eso que está ahí es lo que se llama la matriz inicial del sistema. La matriz inicial del problema. Donde esta columnita de la derecha es el término independiente, y lo que tenemos acá son los coeficientes, o si queremos, este bloquecito cuadrado que tenemos acá, lo que llamamos matriz de coeficientes. ¿Sí? Bueno, entonces las operaciones que nosotros hicimos con las ecuaciones se transforman en operaciones de filas de esa matriz, o de esa tabla. ¿Sí? Entonces, la primera operación fue agarrar a la primera ecuación y multiplicarla por 3. Eso se traduce como a la fila 1 la multiplico por 3. Entonces, a la fila 1 la cambio por 3 veces la fila 1. La multipliqué por 3. Entonces, lo que obtenés es 6, 3, 9. En el otro paso, ¿qué es lo que sucedió? Agarramos la fila 2 y la multiplicamos por 2. Entonces, a la fila 2 la multiplicamos por 2 para obtener 6, 3, 9, 6 menos 2, 4. ¿Sí? Y en este último paso, ¿qué pasó? En este último paso dijimos, bueno, si yo a la ecuación de abajo le resto la ecuación de arriba, ¿sí? Voy a hacer volar el 6x, ¿no? Entonces acá sería, a la fila 2, la cambio por la fila 2 menos la fila 1. Y a la fila 2 la cambio por fila 2 menos fila 1. 6, 3, 9, 0, menos 5, menos 5. Entonces fíjate que esta matriz que nos quedó codifica exactamente este otro sistema. Entonces uno le puede enseñar a una compu a resolver ecuaciones, ¿sí? Jugando este juego. Es como un Tetris a la inversa, ¿no? Es como un Tetris donde uno tiene que hacer aparecer ceros. ¿Sí? Uno tiene que empezar a amontonar ceros de forma tal que las ecuaciones queden más sencillas. ¿Sí?
Esto que nosotros hicimos en 2×2, dos ecuaciones con dos incógnitas, vale en general. La única diferencia es que las matrices van a ser más grandes. Pero la idea es la misma. Quiero una matriz equivalente donde haya más ceros que antes. ¿Sí? Esta matriz que está acá se dice que está en forma escalonada. ¿Sí? Porque cada fila, ¿sí? Cada fila tiene un cero más que la fila anterior, contando de izquierda a derecha. Esta fila tiene un cero más que la fila de arriba. Entonces, este mecanismo a nosotros nos va a servir para, bueno, resolver un montón de problemas. Y lo que tenemos que preguntarnos es si siempre este mecanismo va a encontrar una solución o no. En todo caso, cuánto va a tardar, qué tipo de problemas podemos tener. Y esas situaciones las vamos a poder también identificar de manera geométrica. ¿Sí? Porque pueden pasar algunas cositas. Preguntas. Este método funciona siempre cuando produce solo una solución. Habrá casos sin solución. ¿Sí? Bueno, como ecuaciones simultáneas se correspondían con rectas al mismo tiempo, la incidencia de las rectas me va a decir cuántas soluciones podemos aspirar a mirar. ¿Sí? Entonces, este método, por lo menos en el plano, ¿sí? Vamos a tener el caso donde las dos ecuaciones produzcan dos rectas soluciones que no son paralelas, y va a haber solución única. ¿Sí? El mecanismo este nos va a producir una solución única, en ese caso, porque las rectas solución de cada una de las ecuaciones no son paralelas. Después podría pasar que no haya soluciones, ¿sí? Porque las dos rectas terminan siendo paralelas. ¿Sí? Las soluciones de la primera ecuación y las soluciones de la segunda resultan dos rectas paralelas y ahí, bueno, no voy a tener punto en común. ¿Sí? Y tercero, puede pasar una cosa bastante paradojal o no, es que yo puedo tener la recta solución de la primera ecuación. Pero podría ser que la otra ecuación sea diferente, pero sin embargo tenga la misma recta. En ese caso, la intersección consta de infinitos puntos. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener casos de solución única, acá vamos a tener casos de infinitas soluciones, y acá tenemos casos de que no hay solución. ¿Sí? Entonces, esos son más o menos los tres gustos en los que vienen los problemas de dos, al menos de dos variables. ¿Sí? Todos los problemas lineales se van a caracterizar por caer en alguno de estos tres grupos, ¿sí? Y los que nosotros vimos son los de dos variables. Son los que son manejables y que muestran algo de toda esa complejidad. La vez que viene, lo que vamos a hacer es vamos a volver a interpretar
estos casos, pero en términos de paralelogramos. ¿Sí? Porque resulta que en ese caso, este puntito de acá se puede entender como una intersección entre lados de un paralelogramo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que aparece algo como con área dando vueltas. Y eso va a estar lindo.